usar Big Data en el mundo de deportes. Muy bien, buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Joan Casares, soy socio fundador de IBP Index, es una startup que forma parte del proyecto de Incubio, y os voy a explicar primero lo que hacemos en IBP Index y después cómo en IBP Index nos topamos, vamos a decirlo así, con el Big Data. Para empezar, lo que hacemos en IBP Index, empezaremos por el problema. Supongo, ¿quiénes de vosotros no salís de vez en cuando a caminar, a correr o en bicicleta? Me imagino que bastantes, ¿no? ¿Y quién de vosotros no se ha encontrado alguna vez en una de estas salidas con que en una de estas situaciones en la que una ruta aparentemente fácil y sin complicación se acaba convirtiendo en un calvario, en un sufrimiento? Esto fue realmente lo que nos pasó a nosotros, aficionados a la bicicleta, lo que nos solía pasar, y en una de estas salidas nos preguntamos si esto podía tener solución, ¿no? Buscamos qué alternativas había y realmente encontramos una gran cantidad de aplicaciones que nos daban pues todo tipo de datos, de perfiles, de gráficos, pero ninguna nos advertía de lo difícil o no que iba a ser esa ruta. Entonces fue cuando pensamos que a través de los datos que nos aporta el GPS podíamos sacar un índice de dificultad que nos ayudara a prevenir esta dificultad. Y fue entonces cuando nació IBP Index, de una manera como un hobby al principio, pero así es como nació, de esa necesidad. Bien, IBP Index lo que es un algoritmo que calcula la dificultad de una ruta recorrida en bicicleta, andando o corriendo, y a partir de esos cálculos nos da una puntuación. Y con esta puntuación el usuario fácilmente puede ver, por ejemplo, un usuario con una preparación media encontrará una dificultad media en las rutas que tengan una calificación de IBP entre 51 y 75. Aquí vamos a ver un caso práctico para acabar de entenderlo mejor. Entre estas dos rutas, aparentemente los datos que tenemos a priori son 50 kilómetros y 1500 metros de desnivel y 65 kilómetros y 1650 metros de desnivel. Aparentemente podemos pensar que la ruta B va a ser más difícil porque tiene más kilómetros y más metros, pero cuando la analizamos a través de nuestro sistema nos damos cuenta de que la ruta A, pues las pendientes son más pronunciadas, tienen unos desniveles y unos ratios más pronunciados y por tanto nos da una puntuación de 96 IBPs contra 82. Queremos convertir esta nueva escala, este nuevo factor, esta nueva medida de esfuerzo en una escala de facto. De la misma manera que para pesar y para saber el peso que tienen las cosas utilizamos los kilogramos, pues para saber la dificultad que tienen las rutas vamos a utilizar los IBPs. Esta nueva escala, al igual que otras escalas internacionalmente conocidas como pueden ser el test de Cooper o el test de Rockford o la escala de VO2, son valores que son convertibles. O sea, que un usuario que conozca cuál es su puntuación en el test de Cooper automáticamente sabe cuál es su nivel de dificultad en IBPs. Y lo mismo pues de la escala de test de Rockford o la escala de VO2 máximo. Lo que hemos conseguido hasta ahora son más de 1,5 millones de rutas analizadas y unos 100.000 usuarios que más o menos asiduamente analizan sus rutas en nuestra plataforma. Y como máximo hito, la Federación Francesa de Senderismo ha adoptado este sistema para valorar la dificultad de los más de 180.000 kilómetros de senderos que tienen señalizados en Francia. Esto es, de alguna forma, lo que nos ha convertido, o lo que nos convirtió de un proyecto que inicialmente era un hobby, en un proyecto real y en una opción de negocio real. Bien, ahora, ¿cuál fue nuestro primer encuentro con el Big Data? Nuestro primer encuentro con el Big Data fue que en principio la fórmula matemática que
que nos indicaba la dificultad de la ruta, no dejaba de ser una fórmula más o menos compleja. Pero el problema fue cuando empezamos a ver que los datos que nos proporcionan los GPS, sobre todo los datos de altitud, empezamos a ver que esos datos eran muy imprecisos. Y la razón es la siguiente: así como para los datos de longitud y latitud la precisión del GPS es más que aceptable, está en torno a 2 metros o incluso menos, cuando hablamos de la precisión de la altitud, este margen de error se amplía mucho. Porque, como ya supongo que sabéis, los cálculos se hacen por triangulación. Entonces, ¿qué pasa? Que para saber la latitud y la longitud, lo ideal es tener vista de satélites en el cenit. Y en cambio, para tener una precisión con los datos de altura, lo ideal es tener algún satélite a la vista lo más en el horizonte posible. ¿Qué pasa? Que normalmente los satélites que están en el horizonte están tapados pues, por montañas, por edificios, o en fin, cuestan más de ver. Entonces, otro caso, por ejemplo, para que entendáis el problema, es que los satélites están continuamente en movimiento y cuando uno está cerca del horizonte, llega un momento que el receptor GPS deja de verlo. En ese momento tiene que hacer una variación, coger en sus cálculos, y ahí suelen darse escalones en lo que es el dato de altitud. Por ejemplo, estamos grabando los datos y estamos a una altura de 200 metros, por decir algo, y de golpe pasamos a estar pues, a 300 o a 350 metros. Ahí tenemos un escalón que no es real y por tanto nos están engañando los datos. Ya que nuestra plataforma recolectaba miles y miles de tracks de los usuarios, utilizamos el Big Data para corregir esos datos. Creamos unas herramientas para buscar qué patrones se repetían y de qué manera podíamos corregir esos datos, y al final conseguimos pues, una precisión más que aceptable, lo que hizo que el sistema fuera validado por los usuarios. El segundo caso donde utilizamos el Big Data es, a partir de las rutas que nos suben los usuarios, que son más de 1,5 millones actualmente, eso se transforma en aproximadamente unos 10.000 millones de puntos de paso. Entonces lanzamos un buscador de rutas, pero quisimos hacer un buscador que se diferenciara un poco de la competencia. Y para hacer esta diferenciación, hicimos un buscador para encontrar rutas específicas por puntos de paso. Es decir, quiero encontrar las rutas que pasan justo por delante de mi casa, por ejemplo, o justo por delante del camping donde estoy de vacaciones, o por tal monumento o tal otro lugar pintoresco. La combinación de estos puntos de paso con tal cantidad de millones de puntos de paso pues hizo que sea un reto difícil, y que en parte gracias a Incubio pues nos han ayudado a solucionar. Otro ejemplo es un producto en el que estamos trabajando ahora mismo, y es un IBP, o sea, una puntuación aún más precisa. Y para ello también utilizamos el Big Data. ¿Cómo? Por un lado tenemos el 1,5 millones de rutas que se convierten en más de 10.000 millones de puntos de paso de los usuarios que ya han pasado por los caminos. Esos usuarios han recogido datos que sabemos que son imprecisos, pero utilizando algoritmos de inteligencia colectiva, cuando por un mismo punto de paso han pasado 1.000 usuarios diferentes, pues tenemos manera de saber exactamente o con mucha más exactitud la altura precisa de ese punto. Entonces, por un lado utilizamos nuestra base de datos, y por el otro lado utilizamos los datos recogidos en el proyecto SRTM, que son una base de datos de 1.500 gigas, donde tenemos la información
más o menos en cuadrados de 30 metros, de 30 por 30, de la altura recogida con el programa SRTM desde el transbordador en Diego, creo que fue. Aquí tenemos el reto de comparar las bases de datos, extraer, buscar cuáles son las coincidencias y utilizar algoritmos para mejorar aún más la precisión. Y todo esto comparado con los datos del propio usuario que graba sus datos en su smartphone, hace una combinación pues, y un reto pues, bastante apasionante. Y por último, tenemos otro producto que está muy relacionado precisamente con el proyecto de SmartMonkey que hemos visto antes, y es un navegador de caminos y senderos. De la misma forma que ahora tenemos navegadores en el coche que nos guían por las calles y las carreteras de las ciudades, pues vamos a hacer lo mismo, pero con caminos y senderos. Y con la particularidad de que esos recorridos sabemos que alguien ha pasado por ellos. Porque en muchos casos tenemos caminos o senderos marcados en el mapa que luego en la realidad son impracticables porque a lo mejor pues, el país pues, ha cogido y ha cortado el camino y no se puede pasar. O al contrario, hay muchos senderos y muchas rutas que no están documentadas en los mapas. Entonces, con nuestra base de datos vamos a hacer un navegador de caminos donde vamos a poner un punto de inicio, un punto final y varios puntos de paso si queremos, con lo cual tenemos billones, trillones de posibilidades diferentes de escoger o de encontrar la ruta que nos interesa. Y esta ruta la vamos a filtrar en función de factores como no solo el recorrido más corto, a lo mejor nos interesa el recorrido más largo, o el recorrido con mayor dificultad IDP o con menor dificultad IDP. Aquí, como decía, la tecnología que estamos utilizando es la de SmartMonkey, que es la que antes nos ha explicado Xavi. Y nada más, tenemos un equipo de 3 personas y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.